Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Os lo he dicho alguna vez? Yo creo que es la primera vez que lo digo, ¿verdad? No me canso de decirlo porque Dios es bueno. Y Dios nos ama. Porque es nuestro Padre celestial. Los padres terrenales nos aman. Claro que nos aman. Pero no como Dios. Como el Padre de los padres. Nuestro Padre celestial. A Él sea la gloria. Bien, hermanos, pues bienvenidos a todos. Un abrazo virtual para todos. Me gustaría que los abrazos ya empezaran a ser de otra forma, ¿no? Pero todo llegará, todo llegará. Dios es bueno y va a permitir que salgamos adelante. Así que os doy la bienvenida, que la paz esté con vosotros. La paz, pero no la paz que el mundo da, como decía Jesús, sino la paz que nos regala Jesús, que es la paz interior, la paz que conlleva el haber sido reconciliados con el Padre. Él vino a eso, vino a esta tierra a reconciliarnos con el Padre, para que pudiéramos hacer las paces con Dios. Y ese es el trabajo que nos ha delegado también a nosotros, que podamos llevar al ser humano que no le conoce, llevarlo a sus pies en arrepentimiento, y que puedan reconciliarse también con Dios y andar en esa paz que andamos los que creemos y tenemos la confianza plena en Él, aún en las circunstancias más extremas o difíciles. Nosotros seguimos confiando en nuestro Dios, porque como he dicho, Dios es bueno. Amén. Amén. Bien, pues quiero continuar con el tema que inicié la semana pasada, que si no recuerdo mal, el título era ¿Cómo andar sabiamente?, ¿no? A ver si me cargo algo. En estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, debemos saber cómo vivir precisamente, ¿no? Cómo andar sabiamente. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que tratamos la semana pasada. El repaso hablábamos de actuar con sabiduría. Y definíamos la sabiduría como la prudencia, el cuidado, la diligencia, cómo tenemos que comportarnos y cómo debemos conducirnos en estos tiempos. Y decíamos también que la mejor sabiduría es ser guiados por la sabiduría de Dios, por la sabiduría que viene de lo alto, que decía Santiago, la sabiduría divina. Y eso significa el ser guiados por el Espíritu Santo. En Mateo 5:14 Jesús declara el papel de la Iglesia en tiempos difíciles. Cuando dice, vosotros, se refiere a ti y a mí, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿El castillo de Mula se puede esconder? Es imposible, todo el mundo que pase cerca de Mula lo ve. ¿Por qué? Porque está en alto, ¿no? Pues así, en esa misma dimensión, en esa misma línea, dice Jesús que tenemos que ser la iglesia de Jesucristo verdadera. Estar sobre el monte, ¿para qué? Para alumbrar a aquellos que todavía andan en tinieblas, andan en temor, andan en ignorancia y sobre todo andan en pecado. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Tú y yo no nos podemos esconder, tenemos que dar la cara, dar luz a aquellos que todavía andan en tinieblas. El papel de la Iglesia hoy es ser luz en medio de tanta oscuridad. Jesús dice que somos luz, ¿verdad? Pero ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo hacer que esa luz llegue a los demás? La carta, decíamos, del apóstol Pablo a los Efesios corrobora precisamente lo que Jesús está diciendo aquí acerca de cómo andar, de cómo vivir y cómo debe hacerlo un auténtico cristiano, un auténtico creyente. Y leíamos en Efesios 5:8, dice así, porque en otro tiempo, se refiere a nosotros cuando andábamos en tinieblas, dice, en otro tiempo erais tinieblas. O sea, estabais llenos de oscuridad, estabais llenos de ignorancia y andabais en pecado. Dice, mas ahora, el momento actual, o sea, porque ya habéis nacido de nuevo,
somos hijos de Dios, tenemos otro Padre, le pertenecemos a Él como hijos. Dice, mas ahora soy luz en el Señor. En otras palabras, tenéis la luz que viene del Señor. Y aconseja y dice, andad, vivan como lo que sois, como hijos de luz. Amén. Entonces, haciendo un pequeño resumen sobre este punto, andar como hijos de Dios es andar en sabiduría, es saber cómo hacer las cosas. Si tú quieres actuar con sabiduría, si tú quieres aconsejar con sabiduría en estos tiempos a las personas que vienen a nosotros a preguntar, debemos dejarnos guiar por la luz que somos. Y la luz está en su palabra. Jesucristo es la luz y Jesucristo es el verbo, es la palabra encarnada en un ser humano. Entonces, si queremos alumbrar, tenemos que reflejar a Cristo, reflejar la palabra de Dios, que la palabra de Dios, que nosotros seamos, digamos, la palabra de Dios con piernas andando, que el mundo vea que reflejamos a Cristo, que el mundo vea que actuamos según la palabra de Dios, que no es simplemente una religión, que no es simplemente el conocer, sino el actuar sobre lo que conocemos, que es que conocemos a Cristo, y conocer en el sentido de tener una relación de intimidad con Él. Cuando tú tienes intimidad con Cristo, reflejas a Cristo, reflejas lo que Cristo es y lo que Cristo desea. Y Cristo desea que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos se arrepientan y Él poder regalarles la salvación a todos. En el corazón de Pablo vemos el deseo de que la Iglesia adquiera conocimiento, adquiera sabiduría en este sentido, adquiera sobre todo madurez espiritual, porque la sabiduría está en la madurez. Conforme vamos madurando, en cuanto a edad también, ¿no? En lo físico también dicen que la sabiduría está en la gente mayor. ¿Por qué? Por la experiencia vivida. Por eso debemos madurar como iglesia, debemos madurar en el espíritu, para que podamos ser reflejo de esa madurez a los demás y actuar con sabiduría. Su preocupación de Pablo, y lo vemos en la carta a los Efesios y en muchos de sus escritos, vemos que su máxima preocupación era la iglesia, que la iglesia anduviera de acuerdo a los principios bíblicos, que la iglesia madurada creciera tanto en número como espiritualmente, porque ¿de qué sirve crecer en número si no se crece espiritualmente? Estaremos jugando a religión. Necesitamos crecer, madurar en el espíritu. Por eso Efesios 5:18 Pablo dice, no os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, con alcohol, en lo cual hay disolución, que quiere decir hay discusiones, contiendas, y todo eso nos va a llevar a arruinar nuestra vida si andamos en ese estilo de vida. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En el original dice, sed continuamente llenados. Ser llenos del Espíritu es una acción continua. Cada día necesitamos ser llenados. Lo que comimos ayer no nos sirve para hoy, ¿verdad? Hoy tenemos que volver a comer. No podemos vivir de la bendición que Dios nos dio ayer. No podemos vivir de lo que comimos ayer espiritualmente. Por eso cada día debemos meditar, debemos escudriñar, debemos alimentarnos espiritualmente para crecer. Nadie vive de lo que recibió ayer, sino debemos recibir cada día ese alimento espiritual, esa leche que hablábamos en otros mensajes, esa leche espiritual sin adulterar que necesitamos para crecer de una forma correcta, para crecer en orden. Pero para andar en el Espíritu también Pablo dice que es necesario que sepamos cuál es nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo, lo que Dios dice que somos, no lo que la gente o las personas que nos rodean dicen que somos, ni siquiera lo que yo opino sobre lo que soy, sino lo que Dios dice que soy. Y lo que Dios dice que somos, primero, si no has aceptado a Cristo, eres su creación, eres parte de su creación y te ama. Pero si has aceptado a Cristo, ya como que subes de nivel, pasas a ser familia de Dios.
pasas a tener la autoridad, el derecho legal de llamarte hijo de Dios. Que es importante que entendamos esto. Por eso parte de la enseñanza también de Pablo en la carta a los Efesios es describir la posición que tenemos en Cristo. Pablo en su carta dice y declara que la bendición espiritual de Dios, esto habla precisamente de lo que estoy diciendo del crecimiento y la madurez, solo se recibe cuando estamos en Cristo, cuando vivimos de acuerdo a los principios bíblicos que enseña Cristo. También declara que en Jesucristo somos adoptados como hijos de Dios. Tú no puedes ser hijo de Dios si no es a través de Cristo, a través de aceptar el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, muriendo y resucitando, venciendo a la muerte para regalarnos la salvación. Y eso nos hace ser adoptados por Dios como hijos. También Pablo dice y asegura que solamente a través de Cristo recibimos la salvación. No hay otro medio de recibir la salvación si no es Jesucristo. El hombre ha ideado otros caminos equivocados, caminos que llevan a una meta que no es la que Dios quiere, ni la que Dios tiene para nosotros. Por eso debemos seguir el camino. Y Jesucristo dijo, ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino. Si queréis llegar a la meta que yo quiero que lleguéis, tenéis que seguirme a mí, porque yo soy el camino. Por eso solamente se recibe la salvación a través de Jesucristo. También decíamos que solamente en Cristo podemos crecer de una manera ordenada, siguiendo las enseñanzas bíblicas, sin adulterar. Hay mucha adulteración hoy en día en la palabra, hay mucha falsedad. Yo no me cansaré de decirlo y de advertiros. Ojo con la gente que te lo adorna todo muy bien, parecen que todo lo que dicen está en la Biblia, pero siempre te meten el veneno, los falsos siempre meten el veneno. Por eso yo, aunque os enfadéis, yo tengo que repetirlo 1000 veces, el que no tenga discernimiento, el que no sepa distinguir, no lo bueno de lo malo, sino lo bueno de lo casi bueno. Porque también existe lo casi bueno. Y eso es más difícil de detectar, ¿verdad? Porque una cosa que está bien y está mal es fácil de darnos cuenta, pero el engaño está en cuando todo parece bien, pero hay nada más que haya un 1% de mentira y de falsa doctrina. Todo eso contamina toda la masa, como decía hace semanas. Las doctrinas falsas contaminan al ser humano. Por eso tenemos que tener discernimiento. Los que tenemos el Espíritu Santo debemos saber y dejarnos guiar por el Espíritu Santo y darnos cuenta de que no todo el que predica de Cristo reconoce la divinidad de Cristo. Hay muchos falsos, muchos farsantes que yo llamo, que intentan engañar aún a los que Dios ha escogido. Así que, ojo con eso. Me llamaréis pesado, me da igual. Me llamaréis lo que me llaméis, pero yo voy a seguir defendiendo la leche pura y sin adulterar que predicó Jesucristo y que necesitamos todos los creyentes. También, por último, Pablo dice que solo aquellos que andan en Cristo son capaces de no hacer daño a nadie. Los que no predican bien de Cristo hacen daño a la iglesia, por muchos seguidores que tengan. Hay iglesias de 60.000 miembros que están predicando falsas doctrinas. No es la cantidad de los que le siguen, es la calidad del que predique el Evangelio. A mí me da igual que me sigan 10 que 20, pero yo voy a predicar el Evangelio que predicó Jesucristo. Y lo voy a predicar siempre, le caiga bien a quien le caiga. Porque yo no pretendo agradar al ser humano. Pretendo agradar a Dios diciendo la verdad. John Hus, que fue quemado en la hoguera, predicó y dijo que él prefería hacer daño con la verdad que matar con la mentira.
fue uno de los precursores de la Reforma, antes de Lutero. Lutero, mucho de su cambio, porque era un monje, estaba en una celda y vio los libros de este John Hus y se quedó impresionado de cómo predicaba este hombre el Evangelio, y se preguntó un día, ¿cómo es que a este hombre lo han quemado en la hoguera de la forma que predica a Cristo? ¿Por qué lo quemaron? ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Por predicar la verdad. La verdad siempre será perseguida, pero la verdad resplandecerá siempre sobre la mentira. La luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Donde hay luz, las tinieblas tienen que huir. Por eso tú y yo somos luz, y las tinieblas, donde esté un cristiano, tienen que desaparecer. La mentira, el engaño, la ignorancia, el pecado, tiene que desaparecer. Porque somos luz. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Bueno, pues vamos avanzando. Pablo también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versos del 4 al 8, vuelve a exhortar a los creyentes de cómo deben vivir de cara a la pronta segunda venida de Jesucristo, porque las señales que estamos viendo y estamos viviendo dan fe de que estamos cerca, ¿verdad? Dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Hermanos, nosotros no estamos en tinieblas, o no deberíamos estar en tinieblas si hemos nacido de nuevo. Nosotros ya no estamos en tinieblas. ¿Podemos asegurar eso? Que cada uno se haga esa pregunta. ¿Estoy siendo luz? ¿O no llega a penumbra? Y muchos en oscuridad, porque muchos andan en pecado, hermanos. Muchos creyentes, llamados creyentes, siguen viviendo en pecado. Y eso es vivir en las tinieblas. Eso es vivir en la ignorancia. Eso es vivir en pecado. Dice, mas vosotros no estáis en tinieblas, y al no estar en tinieblas estáis avisados. Ya no podéis vivir en la ignorancia y en el pecado, porque la Biblia nos avisa, nos enseña de lo que sucedería y lo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Tenemos un privilegio que estamos avisados. No despreciemos ese privilegio. Dice, para que aquel día, o sea, la segunda venida se refiere, os sorprenda como ladrón. ¿Sabemos cuando ataca un ladrón o entra en la casa para robar? Te manda ante un WhatsApp para decirte, luego a la tarde voy a ir a tu casa y te voy a robar. Un ladrón no avisa, ¿verdad? Nada más que se presenta. Y se presenta cuando más descuidados estamos los de la casa. Pues lo mismo va a ocurrir. Por eso tenemos que estar ojo a visor, atentos, de no vivir en las tinieblas. Y cuando venga Jesucristo, decirle, heme aquí, tengo las maletas preparadas, me voy contigo. Eso está diciendo Pablo. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Hermanos, el día simboliza la luz, ¿verdad? Y la noche, ¿qué simboliza? Las tinieblas. Nosotros somos hijos del día. Y el verso 6 dice, por tanto, no durmamos como hacen los demás, sino velemos, seamos sobrios, estemos alerta, bien atentos y con la mente despejada. Verso 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Verso 8 dice, pero nosotros, que pertenecemos al día, que somos de la luz, vivimos en la luz de Cristo, seamos sobrios. Sobrio significa templado, moderado y con la mente despejada, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de la salvación como casco, como yelmo. Dicho de otra manera, Pablo aquí está diciendo,
nosotros no vivimos a ciegas. Estamos avisados acerca de estos temas. Así que no será una sorpresa cuando Jesús se presente sin avisar. ¿Te va a coger aquí por sorpresa? Hazte esa pregunta. Si Jesús llegara ya, en este momento, ¿estoy preparado? Pues deberías estar preparado. Y yo también. Todos deberíamos estar preparados porque se puede presentar en cualquier momento. Y añade, si somos y vivimos en la luz, no le pertenecemos a las tinieblas. Por eso debemos mantenernos en guardia, no dormidos, sino que estar en alerta y con la mente despejada y lúcida, embriagados, emborrachados por el Espíritu Santo. El insensato y el necio duerme y se emborracha en alcohol. Y esto le hace andar tropezando continuamente. ¿Habéis visto alguna vez un borracho que ande derecho? ¿Habéis visto alguna vez un borracho que no tropiece? Es un ejemplo muy fácil de entender. Nosotros los que andamos en luz vivimos seguros y protegidos con la armadura de la fe y el amor de Dios. Y esto nos hace vivir en la confianza de que somos salvos. Qué bueno, ¿verdad? Que entendiéramos esto bien entendido. Volvamos a Efesios 5:15, donde Pablo decía, mirad, prestar atención, pues con diligencia. Hablábamos que la diligencia habla de sabiduría, habla de prudencia. ¿Cómo andéis? O sea, tener cuidado de cómo vivís, no como necios. Un necio es aquel que no tiene sabiduría, que está falto de sabiduría, sino andar como sabios, pero con la sabiduría divina, con la sabiduría del cielo. Aquí quiero explicar para el judaísmo lo que significaba ser necio o sabio. Según la tradición judía, ser prudente o imprudente, ser sabio o ser necio, tenía más que ver con la moralidad, no con la enseñanza, digamos, de saber cosas, sino con la forma de comportarse moralmente. Para eso necesitaban la sabiduría divina, en contra de lo que se entendía en el pensamiento gentil, en el pensamiento que tenían aquellos que no conocían al Señor, o sea, los que eran guiados por la sabiduría humana. La embriaguez, el emborracharse, era un comportamiento sumamente escandaloso. En el judaísmo estaba muy mal visto el emborracharse, y voy a explicar por qué. En el mundo antiguo, en el que vivió Jesucristo y los apóstoles, mucha gente creía que el emborracharse producía una especie de inspiración o posesión de parte del dios Dionisio. ¿Sabéis quién era el dios Dionisio? Los que estudian la Biblia, también llamado el dios Baco. Baco es el dios del vino, curiosamente, de ahí viene bacanal, las bacanales. ¿Qué es una bacanal? Ahora lo explico. Entonces, se creía que era una posesión de este dios, del dios Baco, que según las creencias paganas era nieto de Afrodita. ¿Sabéis quién era Afrodita y qué representa Afrodita? La diosa del placer sexual. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? O sea, que todo este comportarse neciamente, ser necios para el judaísmo, estaba relacionado con los placeres carnales y sexuales. Por eso Pablo advierte, y hoy en día está pasando lo mismo. El mundo vive de bacanal en bacanal, adorando al dios Baco, con alcohol, con droga, con sexo, es lo mismo. Y por eso advierte, no vivan como necios, necios en el sentido del judaísmo. No vivan inmoralmente, porque eso es de necios. Los que adoraban al dios Baco, al dios Dionisio,
entregaban el control de sí mismo y realizaban actos sexuales y todo tipo de inmoralidad, llenos de simbolismo sexual, por el linaje directo que tenía Baco, que era nieto, como hemos dicho, de Afrodita, la diosa del placer sexual. Era como entregarse. El que se emborracha, ¿qué hace? Pierde el control. Le entrega el control, digamos, al dios Baco, al dios del vino. Porque cuando te emborrachas, pierdes el control. Hay personas que cuando están lúcidas, parece buena gente, pero cuando se emborrachan son demonios, como se suele decir, ¿no? Personas que tú las ves, que las tratas, y cuando están lúcidas, las ves que son buena gente, pero se beben 4 copas y ya empiezan a pegarle a la mujer, a los hijos, a maltratar, porque pierden el control. Y Pablo nos advierte que es de necios emborracharse con vino, con alcohol, porque nos lleva a todo eso. Es preferible ser llenados continuamente cada día, embriagarnos, emborracharnos en el poder del Espíritu Santo. Ahí sí podemos cederle el dominio, porque sabemos que vamos a ir bien conducidos por él, ¿verdad? Entonces, resumiendo, la embriaguez, el emborracharse, era una cosa que se asociaba simplemente con la pérdida del autocontrol. Cuando se emborracha uno pierde el control total. Por eso ser prudente o necio era una práctica común tanto en los banquetes nocturnos de los ricos como en las tabernas de los pobres. El pecado de emborracharse, lo mismo se produce en los ricos que en los pobres. Es como la avaricia, es como la codicia, afecta a todos, a pobres y a ricos. El rico codicia, quiere tener más, y el pobre quiere ser rico. O sea que la codicia está en todo ser humano, pues lo mismo ocurre con esto. Esta corriente afectaba entonces y afecta hoy a todos. Y esto lo vemos también posteriormente en las bacanales llamadas romanas, ¿verdad? Si vemos las películas de romanos y toda esta serie vemos las bacanales y ¿qué se ve? Comidas, borracheras, sexo. Mirad qué aconseja Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, y hace un listado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Precisamente la lista la empieza. Es curioso, ¿verdad? Todo lo relacionado con los pecados sexuales. El adulterio, sexo no permitido, fornicación, practicar sexo fuera del matrimonio, inmundicia, actos impuros, lascivia, deseo de sexo descontrolado. Todo eso son obras de la carne. Y por eso Pablo dice, manifiestas son, y precisamente las encabeza, con todo tipo de pecados con tendencia sexual. Y luego añade el verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son enfrentamientos, riñas, herejías. Y mirad cómo termina el verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, bacanales. Hemos dicho que un bacanal que era, o sea, eran las fiestas de la antigüedad donde celebraban en honor del dios Baco. Orgías con mucho desorden y todo tipo de depravación, en el que se mezclaba comida, alcohol y sexo. Las obras de la carne nos van a llevar a eso. Pero mirad qué dice, y cosas semejantes a estas, o sea que hay más cosas en la lista, acerca de las cuales os advierto, os amonesto, como ya os lo he dicho antes en otra carta,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Deberíamos aprendernos de memoria la lista, ¿verdad? Para poder heredar el reino de Dios, tengo que dejar todo eso, todas esas inmundicias que hoy en día están en boga. La juventud, ¿qué hace? Sale a emborracharse, sexo sin límite, da igual si te conozco o no te conozco, igual que los animales, me apetece, pues aquí mismo en el parque. Don't worry, be happy, no te preocupes, sé feliz. Aunque hagas infeliz a los demás, eso no importa. Ese es el lema de hoy en día, que es un reflejo de lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? De las obras de la carne. Por tanto, hermanos, sed sabios, vivir con sabiduría es no satisfacer los deseos de nuestra carne, es someter nuestra carne al Espíritu. Mirad, Gálatas 5, 22 y 23, que está en la línea de Efesios 5, 18 que hemos leído. Pablo habla del fruto del verdadero cristiano que anda sabiamente en el Espíritu. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, que aquí significa fidelidad, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. No necesitamos ley. La ley está para el que practica las obras de la carne. Si tú andas en el Espíritu no vas a enfrentarte nunca a la ley, porque vas a cumplir la ley de Dios y la ley de los hombres. Porque las autoridades que Dios ha puesto en la tierra hay que respetarlas también. Por eso a veces, aunque no nos guste, tenemos que obedecer, porque obedeciendo a la autoridad instituida por Dios, estamos obedeciendo a Dios. ¿Estáis entendiendo, hermano? Por eso dice que cuando andamos en el fruto del Espíritu, y qué curioso, comienza con el amor. ¿Sabéis por qué comienza con el amor? Porque es realmente el fruto del Espíritu, es el amor. Y a través del amor, cuando tú pones en práctica esa característica del fruto, vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener paciencia con los demás, paciencia también, saber esperar lo que tanto deseamos quizás, benignidad, vas a ser bondadoso, benigno, vas a ser fiel a Dios, vas a tener mansedumbre, que la mansedumbre muchos la asocian con la flojera, con ser manso, dice, y no tiene fuerza para nada, no, el ser manso es tener fuerza pero controlada por el Espíritu Santo. Hay que pensar lo que decimos y hay que pensar lo que hacemos, y eso se consigue a través de la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el saber controlarse a uno mismo. Muchos nos disparamos, ¿verdad? Y luego nos arrepentimos, pero ya le hemos pegado el tiro. Si tú ya has matado a alguien, ¿cómo te arrepientes? ¡Ay, que no quería, que se me ha escapado el dedo! A veces ocurre con nuestra lengua que se dispara como una pistola. Ser sabios, hermanos, vivir con sabiduría es vivir en el Espíritu y produciendo su fruto. El fruto es del Espíritu Santo, no mío. Pero yo tengo que reflejar ese fruto, tengo que reflejarlo porque el Espíritu Santo mora en mí. Y aunque el fruto lo produce el Espíritu Santo y no es mío, yo tengo que hacer lo mío. ¿Estáis entendiendo? Amén. Romanos 8, 13 y 14. Dice Pablo en el 13, porque si vivís conforme a la carne, si vivís siguiendo lo que la carne desea y haciendo lo que la carne te pide, ¿qué dice? Moriréis. El pastor dice moriremos, y
vamos a morir todos. Está hablando del infierno. Está hablando de la muerte espiritual, que es la eternidad en el infierno. Porque morir físicamente todos vamos a morir. Pero aquí Pablo está hablando de la muerte espiritual. Dice, mas si por el Espíritu, si a través del Espíritu Santo que mora en vosotros hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, no me voy a morir. Podría pensar alguno así en su carne. Aquí está hablando de vida eterna. Viviremos eternamente y empezaremos a vivir esa vida aquí. Amén. No hay que esperar a morir físicamente para heredar la vida eterna, no. Empezamos a vivir la vida eterna aquí. La vida que Dios quiere darnos, la vida abundante. La vida abundante y plena es la vida eterna. Hermano, cuando Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengáis vida y vida abundante, está hablándonos de podemos vivir aquí la vida eterna ya. Y cuando morimos físicamente, es para pasar la eternidad junto a nuestro Dios y junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y luego añade en el verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos tienen la principal característica que demuestra que son hijos de Dios. Para demostrarle al mundo que tú eres hijo de Dios, tienes que vivir en el Espíritu, tienes que ser guiado por el Espíritu y entonces el mundo te va a reconocer como hijo de Dios. No sé si me estoy explicando. Si tú quieres vivir como se debe vivir o como debe vivir un hijo de Dios, tienes que vivir en el Espíritu. Cuando obedecemos la naturaleza pecaminosa, vamos a morir. Pero si nos dejamos llegar por el poder, por el fuego, por la dinamita del Espíritu, venceremos a la carne y estaremos viviendo la vida eterna. En Efesios 4:17 hasta el 24, Pablo habla de la nueva vida en Cristo. Dice el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quién son los gentiles? Aquellos que siguen la corriente del mundo, aquellos que no siguen a Cristo, aquellos que niegan a Dios. Dice que no vivamos como ellos, que hagamos una distinción. Estamos viviendo entre ellos, pero no somos de ellos. No sé si estáis entendiendo, no podemos hacer lo que ellos hacen. No podemos imitar lo que ellos hacen si van en contra de la palabra de Dios. Por eso dice, requiero en el Señor que no andéis, que no viváis como los otros gentiles, como las personas que todavía no conocen al Señor, que andan en la vanidad. ¿Qué es la vanidad de su mente? Pues arrogancia, ser presuntuosos, envanecidos. Vano también significa hueco, vacío, sin fundamento, falto de solidez. Inútil también significa la vanidad, algo que no produce fruto. Yo no puedo vivir en esa vanidad de la mente en la que viven las personas que no conocen al Señor. Y el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia, por las tinieblas que en ellos hay y por la dureza del corazón. Hay algo muy grave cuando el corazón se pone duro. Es muy difícil reblandecerlo, incluso en muchos cristianos, cuando se les exhorta, si su corazón está endurecido, no aceptan la exhortación. Hay como un enfrentamiento. Cuando tú exhortas a alguien porque está haciendo algo que no es correcto, si el corazón está duro, es difícil. Vas a encontrar rechazo, vas a encontrar oposición. A mí me ha pasado muchas veces cuando he querido aconsejar a alguien, exhortar a alguien, decir, mira que por aquí es todo.
se mantienen firmes ahí como diciendo, no, yo estoy en lo correcto. Pero vamos a ver, si Dios me ha puesto a mí como tu Padre espiritual, tendrás que aceptar lo que Dios te está diciendo a través de tu Padre espiritual, aunque yo me puedo equivocar, claro que me puedo equivocar, soy un ser humano. Pero cuando habla Dios, cuando yo hablo de parte de Dios, no soy yo quien habla. No sé si estáis entendiendo. Si Dios hizo hablar a una burra para aconsejar al profeta, porque el profeta iba ciego, no veía que en medio había un ángel que le impedía el camino, y tuvo que volverse y decir, ¿por qué me pegas? ¿Es que no ves que no puedo pasar? Y él hablaba con la mula, hasta que se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando con un animal. Dios nos puede hablar de cualquier manera, solo falta que tu corazón no sea duro, no esté endurecido, y que aceptes la reprensión, porque es por tu bien. A veces pensamos que nos quieren fiscalizar, que quieren controlarnos. No es control, es protección. O por lo menos yo lo hago así. Mi sentir cuando corrijo a alguien es ese: intentar proteger a las personas que Dios ha puesto a mi cargo. Si lo veis de otra manera, yo no tengo la culpa, pero mi intención, cuando exhorto o cuando corrijo a alguien, es de parte de Dios, porque yo oro a Dios y le pido sabiduría. No me conduzco con la sabiduría humana. Yo busco la sabiduría divina para cuando tengo que corregir a alguien. Pero tengo que hacerlo con autoridad. ¿Sabéis lo que le ocurrió a Elí y a sus hijos, no? Elí corrigió a sus hijos. Sí, claro que los corrigió, pero ahí, hijitos míos, lo que estáis haciendo no está bien. El pueblo no ve bien lo que estáis haciendo. ¿Por qué no cambiáis, hijos míos? Eso no es autoridad. El verdadero padre corrige con autoridad. También con amor, porque la mayor prueba de amor es la exhortación. El que no ama dice, bueno, que hagan lo que quieran. Que vengan a la iglesia, que den su buena ofrenda y que vean, hagan o digan lo que quieran. Aquí no es así. O por lo menos no es mi pretensión hacerlo así. Yo quiero hacerlo como dice la palabra de Dios. Entonces seguimos. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ahora va dedicado a nosotros. Dice, mas vosotros no habéis aprendido esto de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, que está en su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Tenemos que quitarnos el viejo hombre, el traje viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, del nuevo traje que Dios nos da, incorrupto, limpio, perfecto, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está haciendo aquí una descripción de cómo viven los que no conocen a Dios y cómo debemos vivir los que sí le conocemos. No podemos, tiene que haber una distinción, no podemos ser iguales. Hoy se habla mucho de igualdad, y sí, somos iguales como seres humanos, todos tenemos los mismos derechos, pero no podemos ser iguales, nosotros los creyentes, los que creemos, no podemos actuar y vivir de la misma forma que viven los que no creen. ¿Estáis entendiendo? La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque es un enfrentamiento, es una contienda entre el que cree y el que no cree.
Y eso nos lleva a la ruina. Las contiendas, las disensiones nos llevan a una vida ruinosa. Por eso Dios nos advierte, no te unas en yugo desigual, que los dos reméis para el mismo sitio. Si uno rema para un lado y el otro para el otro, no avanzamos, estamos en el mismo sitio. Nos esforzamos, nos reventamos, nos cansamos, pero no avanzamos. Hay que remar en la misma dirección. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, es tan sabia y dice, ya no vivan como como viven los que no conocen a Dios, porque lamentablemente están confundidos y tienen endurecido el corazón, han perdido la vergüenza. Se ha perdido la vergüenza hoy en día. Todo vale, pero para nosotros no vale todo. Porque nosotros, vuelvo a repetirlo del principio, somos la luz que tiene que alumbrar en medio de las tinieblas. Y luego, ya estoy terminando, nos aconseja a su iglesia. Dice, esto no es lo que enseña Cristo. La forma que vive el mundo, el sistema mundano que vive de espaldas a Dios, no es lo que enseña Cristo. Cristo enseña la verdad, y la verdad está en su palabra. Debéis despojado de todo vicio, de todo mal hábito, de todo vuestro, traje antiguo, toda vuestra manera de vivir antigua, y empezar a vivir de acuerdo a como Dios dice que tenemos que vivir. No por un capricho de Dios, sino porque viene en nuestro beneficio. Vivir en el orden de Dios nos trae bendición, nos trae paz interior. Hoy en día hace falta mucha paz, pero paz interior, paz en el alma. Y el gozo. Ante tanto problema que estamos viviendo, tenemos que estar gozosos. Y tenemos que ser luz en medio de todas estas tinieblas. Y no te puedes esconder como iglesia que eres. Quiero terminar haciendo un resumen, unos principios de aplicación de cómo podemos comportarnos sabiamente. Primero, teniendo sumo cuidado de nuestro comportamiento en el mundo que nos rodea. Que lo que crees acompañe a tu conducta, a lo que tú haces. En segundo lugar, sacando provecho adecuadamente del tiempo, aprovechando, dice Pablo, viene el tiempo porque estamos viviendo días peligrosos, días malos. No dejar pasar ninguna oportunidad para glorificar a Dios en medio de los problemas, hermanos, y obedecerle. Tercero, teniendo sentido común, haciendo un buen uso de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, inclinando nuestra vida siempre a la voluntad de Dios que está establecida en su palabra, porque la palabra de Dios es su voluntad y su voluntad es la palabra. Y por último, en cuarto lugar, siendo conducidos por el poder correcto, por el poder del Espíritu Santo, desintoxicándonos del pecado y de todo egoísmo y siendo controlados por el poder, por la dinamita del Espíritu Santo, en una vida rendida a nuestro Dios. Por tanto, actuar con sabiduría es aceptar primeramente a Jesucristo. Actuar con sabiduría es seguir y obedecer sus enseñanzas. Actuar con sabiduría es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ser sabios, hermano, es dejarse llevar por la sabiduría divina y no por la sabiduría humana. Salomón dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme, que significa honra, respeta, obedece a Dios y apártate del mal. Apártate de seguir las obras de la carne. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¡Uy, cuánto sé! A mí no me pone el pie encima nadie, porque yo lo sé todo. A mí no me puede decir nadie, ni el pastor, ni nadie me puede decir nada, porque yo estoy bien.
el primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe ese problema. Y todos tenemos problemas, hermanos. No seamos sabios en nuestra prudencia, como dice. No seamos sabios, Santiago, en nuestra manera de pensar. No te dejes impresionar por aquella sabiduría que tienes. En cambio dice, teme, honra, respeta, obedece al Señor y aléjate del mal, practicando el bien. ¿Cómo se vence el mal? ¿Peleando? ¿Haciendo más daño? ¿Luchando? El mal se vence haciendo el bien. Porque Santiago, ya termino con este versículo, Santiago 4:17, dice, ya el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacerlo bien y no lo hace, le es contado como pecado. Ser sabios, hermanos, significa también saber hacer lo que sabemos hacer. Y a nosotros, la Biblia, Dios nos enseña a hacer el bien. Andar en sabiduría es haciendo el bien a los demás. ¿Amén? Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios les bendiga. Amén.